Hoy nos acompaña en Periodista Digital Miguel Ángel González, autor del libro Pierde la banca, en el cual se repasan pues algunos de los motivos internos incluso por los cuales ha fallado el sistema financiero y por los cuales se ha convertido en uno de los puntos críticos de la crisis económica que vive España. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta, casi obligatoria, es ¿cómo hemos pasado de tener supuestamente uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo al rescate de este mismo sistema financiero por parte de la Unión Europea? La frase de tenemos el sistema financiero probablemente más sólido del mundo es del señor Zapatero. Y realmente, aunque sea difícil decir eso ahora, no iba del todo descaminado. Es decir, ¿por qué lo decía entonces? Lo decía porque una parte importante del sistema financiero estaba bien sustentado sobre un nivel de provisiones, que para que lo entienda todo el mundo, que no necesariamente esté familiarizado con ello, es la capacidad de ahorrar contablemente previendo futuros problemas. Provisiones muy por encima de nuestros socios europeos. ¿Qué ocurre? Que pasado el tiempo, eso no ha sido suficiente. El propio Linde ayer lo reconocía cuando dice tendrían que haber exigido más provisiones a los bancos a pesar de las anticíclicas que tenían. Y al final lo que tenemos es un sistema financiero que está en entredicho, pero ojo, es un problema más de cajas que de bancos. Con la que ha caído aquí desde el punto de vista de la burbuja inmobiliaria, los bancos, mucho más perjudicados que muchos colegas europeos, no van a salir mal del todo. El problema, como veremos, es un problema que afecta más a las cajas, pero bueno, el sistema financiero está tocado y ha pasado a ser el sexto problema de los españoles, según el CIS. Bueno, usted señala a lo largo del libro bastantes fallos en el funcionamiento de la banca y sobre todo también en las cajas, sobre todo en las cajas, pero en general en la banca, durante los últimos años que han llegado a la situación actual, incluso problemas de gestión interna, de funcionamiento. Si ahora resultan tan evidentes, y también hay que decir que algunos analistas llevaban años advirtiendo sobre ellos, ¿por qué nadie dio la voz de alarma desde dentro de los bancos y las cajas? Probablemente porque uno se apunta al carro de todo lo que va corriendo sin necesidad de pararse en lo que está ocurriendo. Es decir, aquí hay, si queremos analizarle y ponerle nombres a cada cosa, hay imprudencia, y probablemente si hablamos del sector inmobiliario y del exceso de operaciones otorgadas indebidamente es una cuestión de imprudencia. Hay impericia, es decir, se han metido mucha gente al sector que ni ha vivido otras crisis ni ha conocido realmente el sector, creyendo que cualquier cosa se puede hacer con cualquier tipo de empresas. Hay codicia, porque cuando tú ves que creces mucho, y hay mucha gente que ha participado con sus bonus de ello, ha orientado el negocio a la propia, al tema lucrativo propio más que al crecimiento del banco. Hay avaricia, porque no se han conformado con eso, y hay miedo. Y el miedo es lo que ha llevado, por ejemplo, que en circunstancias laborales complejas, como son para todos los empleados de banca en estas circunstancias, no muy diferente a lo del resto, pues hayan vendido cosas que ni ellos mismos se lo creían, con perjuicio, como es lógico, para los clientes, ¿no? Y sí se podía haber visto, y de hecho algunas cosas se han visto. Lo que ocurre es que mucha gente de la que estaba arriba en las organizaciones no ha dejado que se dejara ver, y a las pruebas nos remitimos lo que ha pasado al final, ¿no? Todo estalla cuando todo se ha ocultado, ¿no? Y ese es el problema. Sí, pero ¿qué responsabilidad tienen los grandes dirigentes de la banca? Porque usted sí señala cosas que se hacían dentro, cómo se promocionaba determinada gente y tal, pero en ningún momento se señala pues que son los presidentes de las entidades, por ejemplo, que algo tendrán que decir. O sea, aquí parece como que todo se diluye en unos organismos amorfos donde nadie... Pero hay personas al frente de estas cosas. No, mira, hay que distinguir, o sea, por qué está indignada la gente y por qué es un problema ahora los bancos. Dice, cosas que en lo que los bancos han perdido la batalla ante la opinión pública. Una, dice, porque quitan las casas a quien no pagan. Vale, eso tiene una relación directa, entre otras cosas, con la situación económica, los impagos, el nivel de paro. Dos, se han vendido productos que no debieran haberse vendido porque no se conocían realmente y se están haciendo perder dinero. 3, nos está costando dinero a los contribuyentes. 4, nos han llevado a un rescate que como país, digámoslo o no digamos, las condicionalidades que hay, aunque sean asociadas exclusivamente al sector financiero, no dejan de tener alguna influencia
sobre el resto. Pues, por ejemplo, ¿por qué desde arriba no se han paralizado las ventas de productos inadecuados? Porque si tú tomas una empresa y generas un beneficio de 1.000 en plena bonanza económica, lo que tendrías que haber hecho y no se ha hecho, y es un problema de gestión, es que cuando la bonanza se para, lo que tienes que hacer es conformarte con ganar, en lugar de 1.000, 800. Y está bien. ¿Qué ocurre? Que nadie ha apostado por bajar, sino por crecer. Y al crecer, tú no puedes crecer cuando la economía ya está bajando. ¿Qué quiere decir? Que estás estrujando el balance. Entonces llevas a los clientes desde productos que a lo mejor te dan ingresos recurrentes y permanentes a otro que te dan ingresos frontales y de una sola vez. Y adelantas el beneficio 5 años. ¿Para qué? Para engordar. ¿Y qué te ocurre al año siguiente? Que la base vuelve a crecer y vuelves a hacer el salvaje. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es trabajar con el cortoplacismo para beneficiar el año y con un clarísimo desenfoque de los clientes. ¿Tienen los presidentes culpa? Siempre hay culpables de todas las situaciones. Ahora, yo distingo el que ha llevado un banco que tiene una sociedad anónima y unos accionistas a los que tiene que responder, de que con pólvora del rey ha hecho barbaridades, se ha llevado indemnizaciones obscenas y además ha dejado a las entidades en la quiebra. Y son dos cosas diferentes. Usted defiende, además, en varios puntos, la inyección de dinero público para ayudar al sistema financiero español. Especialmente, lógicamente, quien más necesita este dinero público son las cajas. Pero, sinceramente, ¿quién nos garantiza que vaya a ser utilizado de forma responsable por quien ya demostró que no es responsable? Ahora, digamos que es peor que haberlo hecho antes. Pero ¿qué es lo que hizo toda Europa y Estados Unidos? Estados Unidos metió 700.000 millones de dólares directamente en el sistema. Préstamos, no es a fondo perdido. ¿Qué quiere decir? Préstamos con intereses. Eso implica necesariamente que de devolverse el dinero implica una especie de negocio para las arcas públicas. Aquí no se ha hecho por bastantes circunstancias. El otro día alguien que tenía información de primera mano me decía que al gobierno español, la señora Merkel, que está muy enfadada, le había preguntado no sé cuántas veces: ¿pero están bien los bancos españoles? ¿Pero están bien los bancos españoles? Sí, no hay de qué preocuparse. Y lo cierto es que no estaban bien los bancos españoles. ¿Por qué habría que meter dinero público? ¿Y por qué no se ha metido? Porque aquí, en general, y es una opinión mía, los políticos tratan a la población como menores de edad y no se les dice las cosas abiertamente. Señores, aquí hay que poner dinero público. ¿Y eso qué significa? Hombre, lo metemos en los bancos en lugar de la educación. No, y esto es un préstamo y los riesgos de los bancos son riesgos sistémicos. Es decir, que cuesta mucho más dejarlos caer que apoyarlos, porque no estás apoyando al banco sino al sistema. Pero es cierto que tienes que vigilar el dinero que pones. Pero claro, es que ¿quién nos puede garantizar que estos gestores irresponsables hasta ahora de repente se vayan a convertir en unos señores responsables que vayan a decir no, nosotros vamos a cumplir? Sobre todo porque al final parece ser que si el dinero que llega de Europa, los bancos o las cajas no responden, al final los Paganinis vamos a ser los ciudadanos de nuevo. Entonces pues se crea un ciclo de riesgo moral. ¿Cómo se puede garantizar? Lo primero, y lo que se ha hecho, yo creo que se hará en el 100% de las entidades intervenidas, es que los que han sido responsables no van a estar al frente ya. Quiere decirse que el nivel de exigencia que tú tienes que tener es hacia los nuevos. Mira, un ejemplo pequeñito. Llegan los nuevos gestores de Nova Caixa Galicia y dice: señores, nosotros pedimos perdón por haber vendido productos de este tipo a nuestra clientela. Bueno, y con eso ya el cliente se queda a gusto, ¿no? Porque con pedir perdón no se queda a gusto. Pero dicen, esto es un tema que se ha hecho mal. Y como ese, muchos. A estos señores les es exigible ya que con el dinero público que reciban, sí van a tener un control. Pero es que además, todo lo que viene de la ayuda esta, rescate, que no sé por qué no se llama rescate, porque es un rescate en toda regla financiero, pero lo es. Todo lo que viene de la ayuda esta lleva condicionalidades. Y va a haber una vigilancia muy, muy intensa. Y claro que se va a hacer un uso adecuado del dinero público. Hay una enseñanza también de los errores. Lo primero, y lo decía el señor Linde, el gobernador del Banco de España el otro día, es reconocerlos. Después, para no repetirlos. Y cuando tú reconoces los errores, sabes que existen, y no los repites, realmente ya sabes a dónde ir. Y por supuesto, yo espero que haya responsabilidades. En banca decíamos, y es muy aplicable a esto, que una cosa son los errores y otra cosa muy diferente son lo que se denominan errores y no lo son. O dicho en
en lenguaje más cercano, una cosa es meter la pata y otra cosa es meter la mano. Y aquí la pata la ha metido mucha gente y la mano más de uno. Y ese es el problema. Y esos son los que no se puede consentir. Los errores, hay bancos que los han puesto contra las cuerdas, pero van a salir fuertes algunos. No van a necesitar capital público. Ahí están los grandes bancos españoles donde probablemente entre un 60 y un 70% de sus ingresos viene del exterior. Y las segundas líneas de bancos medianos probablemente tampoco necesiten dinero. Y el resto es dinero público. Teóricamente va a responder el fondo de rescate. Teóricamente, pero ya hemos visto que los señores de Finlandia pues no se fiaban y nos han pedido garantías. Eso es como ir a un banco y decir, oye, me da un crédito, y dice, sí, usted me pone el dinero. Pues bueno, es que si no, con su 2% no nos dejaban el préstamo, ¿no? Pero es de esperar que eso sí se aplique debidamente. Ahora, si uno ve casos como el de Bankia, que de la noche a la mañana se pasa de ganar 300 millones de euros a perder 3.000 y pico millones, y de necesitar 7.000 millones a necesitar 19.000, aquí lo que falta son primero muchas explicaciones. Muchas. Y en ese sentido, por lo menos es de aplaudir que vaya a haber comparecencias. Por lo menos para explicarlo. Cuando usted habla de Bankia, sabemos que Rodrigo Rato, que no es el único responsable, pero sí el último, dimite de Bankia, dimite de BCA, pero sigue siendo presidente de Caja Madrid. Vaya, es que ¿usted cree que el ciudadano se puede fiar entonces de todo esto? No es de recibo, pero ya no es una cuestión exclusivamente de Rodrigo Rato. Aquí cuando estamos hablando... Poner un ejemplo. Sí, o sea, aquí cuando estamos hablando de los gestores, también estamos hablando, y también está reconocido, de una manera tácita por el Banco de España, es decir, ¿quién es el que ha propiciado la fusión? Porque es el origen de todo esto. ¿Qué sentido tenían las fusiones? Las fusiones frías, que son las que está criticando el nuevo gobernador del Banco de España, es una especie de huida hacia adelante para ocultar cajas que van mal. No está mal si al final lo que ocurre es que una caja buena coge otra mala y el conjunto es bueno, y puedes diluir un poco el problema que se generaría. Pero está mal si tú juntas varias cosas que no son buenas, porque lo que sale al final no puede ser bueno por naturaleza. Entonces, ¿quién es el que ha propiciado eso? ¿O lo ha urdido o lo ha empujado? ¿El señor Rato? ¿El señor Blesa? ¿El señor Fernández Ordóñez? ¿Quién lo ha hecho? Es decir, solamente por fusionar, solamente por huir de qué realidades. Y yo entiendo que el ciudadano de a pie no entienda nada de esto, pero no se entiende nada porque nada se ha explicado. Esperemos que ahora por lo menos se explique y se pidan responsabilidades donde las haya. Y es verdad que nuevamente habrá de distinguir errores de lo que no son errores. Y no son errores muchas de las cosas que se han hecho donde claramente ha habido beneficio propio en algunas de ellas. Sabemos que uno de los grandes problemas con las cajas ha sido, sin duda alguna, la intervención de los políticos. Colocar a gestores que eran políticos, los vínculos de los políticos con estas cajas, con las cúpulas de estas cajas. Pero bueno, cuando se nacionalizan esas mismas cajas, quien se hace el control de las cajas es el Estado, que en última instancia nos vamos a encontrar los políticos. Realmente es muy difícil entender que esto vaya a dar una garantía de que no vaya a repetirse. Yo partiendo de la base de que no creo en los bancos públicos ni creo que nos aporten gran cosa, nada más que una situación transitoria, es diferente. ¿Por qué? Los poderes locales, que son los que han tenido las cajas de ahorro, sus órganos de gobierno están compuestos por unos consejos de administración donde están políticos, están depositantes, donde están ahorradores, están sindicatos, etcétera. Pero al fin prima los políticos. ¿Qué han hecho? Auténticos bancos de desarrollo local. Es decir, alguien viene e inventa los aeropuertos sin aviones. ¿Por qué? Pues porque en realidad no le va mucho. Está poniendo dinero, como todo sube, todo crece, todo. Y le da lo mismo invertir en eso que no, porque un comité de riesgos serios, eso no lo hubiera pasado en la vida, pero no lo hubiera pasado nunca. Pero se han hecho. Ahora, en bancos nacionalizados, intervenidos por el Estado, y el Banco Central Europeo detrás, y el Banco de España con mucho más poder de lo que tenía, y con la experiencia de haberlo hecho mal, yo creo que hay una cierta garantía de que no van a ocurrir cosas parecidas. Una cierta garantía. Porque al concentrarse el poder y estar vigilado es ya una cosa diferente. Lo otro es que se ha dejado hacer. Pero es que además, dices, desde el año 1984 al 2008, las cajas tenían 10.000 y pico oficinas
y han pasado a tener 25.000. Los bancos en ese mismo periodo han perdido el número de oficinas. Las cajas casi han duplicado el número de empleados en ese periodo y los bancos lo han reducido. ¿Qué quiere decirse? Que alguien ha aplicado criterios de eficiencia, decir, oye, aquí no hacemos nada, perdemos dinero, nos vamos, y otros los han hecho crecer por crecer para engordar, pero para engordarse a sí mismos, que ese es el gran problema que se ha generado. Y ahí está el origen. Pero yo sí tengo confianza en que, bueno, la situación es mala, nadie va a descubrir otra cosa, pero que no va a ser comparable la gestión de bancos intervenidos con la gestión local que se ha realizado en las cajas, desde el punto de vista de confianza en los nuevos gestores. Pero todo este proceso en el cual se intervienen bancos, incluso se nacionalizan bancos que tienen su origen en cajas, vinculado con este crecimiento por crecer, no puede propiciar incluso que, bueno, pues yo sigo una estrategia de crecimiento porque sé que al final, si mi crecimiento es erróneo, me van a intervenir, tal, y al final, y sobre todo yo no me juego nada personalmente, que esto es una cosa bastante curiosa, ¿no? El sistema financiero español, donde el gran directivo se va con, y usted lo cuenta en el libro, con grandes indemnizaciones, nadie explica nada. Si es una caja, como no hay a quien responder, no se responde, y si es un banco, al pequeño accionista tampoco se le explica nada. Y se van con el currículum absolutamente inmaculado e incluso fortalecido. Es decir, yo he sido consejero delegado de tal banco. Nadie pregunta qué es lo que ha hecho, simplemente que ha sido consejero delegado, y se van fortalecidos. Pero aquí es que tenemos una laxitud increíble a la hora de juzgar a las personas y juzgar por lo que han hecho. Dices, oye, es una sociedad anónima y la sociedad anónima rinde un consejo de administración y estos a sus accionistas. Bien, ¿y quién ha rendido? ¿Quién ha rendido? No, porque tú llegas a acuerdos para que la gente se vaya y se van por la puerta de atrás. Y en las cajas no solamente es que se han ido, es que se han ido además con unas indemnizaciones impresionantes. Es una cosa que es, de verdad he dicho antes la palabra y no la retiro, que es obsceno. Es decir, lo que se está llevando, pero con que lo deben ver como cosas normales. Y luego, claro, ¿cómo están conformados los consejos de administración? En uno rindes a los accionistas, pero en otro a señores. Bueno, ahora hemos visto cuando el tema de Bankia, cómo están conformados los políticos y tal. El que más ha visto una cosa parecida a un banco es una banqueta. Es decir, pero eso sí, tienen grandes emolumentos. Es que esto es un híbrido extrañísimo que afortunadamente se rompe. Digo afortunadamente como tipo de negocio, y desafortunadamente porque las cajas hacen una labor social encomiable en los sitios de donde son originarios y de donde nunca debieron salir, como no fuera de forma fortalecida, fuerte y sólida, como ha hecho la Caixa, por ejemplo, que se ha expandido y se ha expandido bien y no ha tenido ningún problema. Pero otros no han, o cajas que lo han hecho bastante bien, las cajas vascas, la caja de Asturias, Ibercaja, algunas de estas, muchas la han hecho bastante bien. Es decir, no el hecho de que haya políticos de por medio implica necesariamente que se hagan mal las cosas, pero sí donde se han hecho mal en las cajas es porque hay políticos. ¿Y qué hacemos con estas cajas ahora? Con las que van a ser intervenidas, lo malo de todo ello es que lo lógico sería, una vez inyectado el dinero, sanearlas y venderlas. Pero ¿qué ocurre? Que el precio probablemente que vayan a tener una vez que apliques la norma que te van a exigir de adelgazarlas, cerrar sucursales, echar gente, incorporar más capital, entonces, el valor probablemente de estas cajas, hasta que tomen el valor suficiente como para recuperar el dinero público metido en ello, o pasa mucho tiempo o va a ser muy complicado. Es decir, porque pierden valor necesariamente. Bankia era la cuarta entidad financiera del país antes de todo esto. ¿Qué va a ser después de todo ello? Pues probablemente entre fuga de depositantes, adelgazamientos por un lado y por otro, su valor no va a ser muy allá. Ahora, a mí también me parece que Bankia, que puede ser un ejemplo, de los 19.000 millones adicionales que ha pedido, hay cosas que te invitan a pensar que está un poco engordada esa cifra. Es decir, normalmente engordas la cifra por algunas circunstancias, porque se han provisionado cosas o se pretenden provisionar cosas incluso por encima de lo que la última reforma financiera que el señor de Guindos nos presentó sobre el mayor problema, que es el suelo, la financiación del suelo. Pero fíjese, esto es lo que le decía antes. O sea, ahora Bankia es una entidad nacionalizada, BFA, su matriz, está nacionalizada en más de un 50% de su capital,
y usted mismo lo acaba de decir, engordan cifras. O sea, sigue habiendo una irresponsabilidad. ¿Cómo nos podemos fiar entonces de todo eso? No, yo, hasta que todo esto no se dilucide y se saquen las responsabilidades, el grado de fiabilidad que pueden tener los gestores está en entredicho. Es decir, ¿alguien sabe por qué se han pedido 19.000 millones? O tú dices, lo pones a explicar y son temas a lo mejor que pueden ser técnicos. Dice, bueno, han valorado lo que son las participadas, es decir, Bankia tiene en IAG, tiene en Indra, tiene una serie de acciones con mucho posicionamiento, las han valorado a tipo de mercado. Vale, eso quiere decir que valen muchísimo menos de lo que valían en su balance. Han hecho créditos fiscales, es decir, provisiones que estaban dotadas y teóricamente devoluciones que Hacienda le daría si generara beneficio. Bueno, no ha metido la deuda subordinada como capital, que eso lo van a hacer pagar ahora a los propios titulares que de Europa vienen dando fuerte con eso, es decir, con las preferentes, las subordinadas, y ahora hablan incluso de los bonos senior, es decir que... Y esa cifra, además se han metido, por terminar con lo de Bankia, se han metido provisiones muy por encima de lo que el resto de la banca ha metido. Quiere decir que si aplicáramos el criterio Bankia sobre el tema de provisiones, los demás bancos lo pasarían fatal, o por lo menos necesitarían inyecciones adicionales de capital. Y eso, que teóricamente está negociado, ¿cómo se ha consentido? Porque el problema de Bankia no es que se necesiten 19 o 23.500 millones, que es un gran problema. El problema es lo que ha generado a la imagen del sistema financiero a nivel internacional, porque ha sido el detonante de todo lo que ha venido después, incluido lo que está ocurriendo ahora con la prima de riesgo. Pues fíjese usted, es que cómo se ve la manipulación del sistema por parte de la política, como incluso ni siquiera se disimulan las formas. O sea, antes de que se nacionalice Bankia, se coloca, y no voy a valorarle su gestión, como lo puede hacer o no, simplemente hablo de la figura, se coloca a Goicoechea al frente de Bankia, de BCA, antes de la nacionalización, y sabemos que fue una imposición del gobierno de Mariano Rajoy. Es que ni siquiera se molestan en disimular. Es que no hay ni siquiera un disimulo ya. No lo hay. Entienden que hay un gestor experimentado que va a sacar al banco de esa situación y se coloca ahí. Que le pusieran después de la nacionalización, pues es discutible la nacionalización, pero bueno, dices, ahora el Estado es el propietario, pero imponerle antes de la nacionalización es un poco de choteo, por lo menos. Bueno, si al fin y al cabo la jugada sale bien en el sentido de que es el gestor apropiado para sacar a Bankia del pozo, no estaría mal. Ahora, a mí me preocupa otras muchas cosas que, por cierto, están en los juzgados. Es decir, por ejemplo, la salida a bolsa. Es decir, porque ahí cuando estamos hablando de si las cifras son estas o son las otras, dice, hombre, ¿cómo se puede salir a bolsa en una empresa que si teóricamente ahora está mal, no pongamos la palabra quebrada, desde luego unos meses antes no estaba bien? ¿Dónde están todas las responsabilidades? Ahí. Porque claro, ¿qué ocurre al pequeño accionista? Que por cierto es accionista no porque estuviera enamorado de la marca, sino porque los comerciales de las oficinas han llamado para que comprara las acciones. Y el grado de conexión que muchas veces hay entre la gente de las oficinas y los clientes fieles, pues hacen lo que les dicen, confiados en que eso es una buena opción. Y ahora se ven con que han perdido un 70% de su inversión. Y después de eso, ¿cómo puede pretenderse que cómo afecta al banco privado, que sus cuentas en principio están bien, y que decide ofrecer acciones propias a sus clientes o incluso a sus accionistas, ofrecerles, como está ofreciendo ahora un banco, más acciones en vez de dividendos? O sea, es que eso también conlleva un lastre para el sistema financiero privado. No, pero mira, vamos a ver. He visto esto con Bankia, con las acciones, yo ya no me fío de los bancos. No, pero como lo ve el público general, no hablo del que conoce la economía. Volvemos un poquito para atrás de esto. El problema del sistema financiero español está limitado a un 30% del sistema. El otro 70% es muy sano. A pesar de todo lo que ha ocurrido, es muy sano. Quiere decirse que, por ejemplo, un banco mediano o incluso un banco de los grandes, con las exigencias de capital nueva que van a venir, que van a ser para todos los bancos con el tema del rescate, que están calculados sobre el 6% del core capital que se llama, y lo llevan al 9%, te obligan a tener más capital. Entonces dice, pues no pagamos dividendos y ofrecemos a la gente que compre más acciones. Si los bancos son sanos, es una operación buena, porque no es comparable en nada a lo de Bankia. Pues yo lo que digo que el gran público
no hila tan fino. Claro, no hila fino porque hemos metido al sector financiero en todo. Yo tenía una frase que no es mía y no tengo el copyright de eso, dice, aquí no tenemos un problema bancario, tenemos un problema cajario. Es decir, que la gente tiene que distinguir sus bancos Santander, BBV, Popular, Sabadell, todos esos bancos que están bien a pesar de la que ha caído, y no puede subir del sistema. Es decir, porque, vamos, yo entiendo que la gente meta todo en el mismo saco, porque es normal, se habla del sistema bancario español y se habla aquí, se habla en Europa, es decir, que no solamente en España, tú te sales a cualquier país y todo lo que suena al sistema bancario español genera rechazo, pero los fundamentales, es decir, la base real del negocio en España, considerando que esos bancos, muchos de ellos o dos de ellos especialmente, generan mucho fuera, son bancos sólidos y rentables y que van a cumplir con las exigencias de capital con toda seguridad, teniendo en cuenta que han pasado por una burbuja inmobiliaria que no es equiparable a la que han pasado otros países. Y ahora que hablamos de esta distinción entre el sistema bancario y el cajario, por decirlo de algún modo, se supone que el banco no está manipulado por la política, el banco privado, pero realmente hemos de creer que son tan puros. O sea, hemos de creer que daban créditos en condiciones ventajosas a los partidos políticos, a algunos partidos políticos, en algún caso condonándoselos, perdonándoselos, a cambio de nada. Bueno, pero vamos, una cosa es que sean bancos saneados y otra cosa es que estemos hablando de la pureza celestial. Es decir, que aquí, yo en el libro lo pongo en algún caso, porque pues un político dijo que el gran problema que ha habido en la banca es que los directores de las sucursales daban créditos a gente que sabía que no lo iban a pagar. No es cierto. Además, no es cierto que el gran problema de la banca sea haber dado créditos para compra de vivienda. No es cierto. Ni es cierto que aquí haya mucha subprime. No es cierto. Ayer salió el índice de morosidad del sistema financiero, que está próximo al 9%, ya cerca del histórico máximo. Pero de ahí, los impagos para compra de vivienda están cerca del 3%, que no es una cifra buena, pero no es nefasta. El problema no está ahí. El problema está en haber dado préstamos para compra de suelo y préstamos de empresas fuertes para promociones inmobiliarias y sobre suelos donde no va a caer en la vida una gota de hormigón. Y cuando dicen los directores de las sucursales han dado préstamos, no, los únicos préstamos que se han dado, y en eso estamos de acuerdo, a sabiendas de que no se van a cobrar, son los que se han dado a algunos partidos políticos. Es decir, eso sí, prebendas que se supone que alguna vez tienen alguna contrapartida. Hombre, en algún caso hay de cierto banco que concedió un crédito al Partido Socialista y después un presidente de gobierno socialista indultó a un ejecutivo de este mismo banco. Vamos, clarísimo, que y yo lo digo y lo reitero, que aquí pureza ninguna, otra cosa que sea un sistema sano y otra cosa que un sistema puro en las decisiones. Pero yo también digo ahí alguna cosa, es decir, sobre el tema de las fusiones, uniones, absorciones, compras y ventas, SIP y demás que se están haciendo, ¿qué estamos generando? Pues estamos generando un oligopolio. Es decir, el oligopolio el tener bancos muy fuertes tiene una gran ventaja ahora mismo, que es que tú puedes, cuando se abran un poquito los mercados, acudir a un mercado mayorista. Es decir, porque el gran problema que tienen los bancos es que nadie les financia. Por eso tiran de la liquidez del Banco Central, que la utilizan parcialmente para comprar deuda, como no la puede comprar el Banco Central Europeo, y parcialmente para atender sus vencimientos. Y los bancos grandes tienen la posibilidad de ser fuertes a la hora de tomar dinero en el mercado mayorista. Pero también tiene mucho poder. Es decir, y cuando tú tienes poder, el poder del dinero y el poder de la política, en un momento determinado se entrecruzan, necesariamente. Aquí en esta crisis hay cajas rurales de pueblos por ahí que, hombre, se enteran de la crisis porque todo el mundo se entera, pero han dado créditos a quien podía pagarlo, siguen con los clientes de siempre y con su pequeño tamaño nadie se ha metido con ellos y van bien. Como pues, tienes cosas parecidas, te dices, es que las cajas de ahorro son de naturaleza mala. No, tú te vas a Alemania y las Sparkasse, hay 400 y pico cajas. Aquí nos quejábamos de que teníamos 100 y pico. 400 y pico cajas con 250.000 empleados. Y van bien. Es decir, que no hay tampoco que demonizar los modelos. Hay que demonizar a las personas que han hecho que los modelos sean malos. Pero en Alemania el modelo es parecido al español. Son los
poderes políticos y sindicales los que nombran a los gestores? Los sindicatos en Alemania son cosas muy diferentes a los que hay aquí, como se ha visto en casi todo el tipo de empresas. No hay una influencia política tan directa, pero sí son locales. Y son cajas de ahorros locales, las Sparkasse. Y, desde luego, el sistema híbrido que había aquí, público-privado, podría conducir a lo que ha conducido y era casi lógico. ¿Por qué? Porque se dejaba en manos de gente que no conocía esto decisiones que nos han llevado a esta situación. Y no es raro lo que ha ocurrido. Lo raro es que no haya ocurrido antes. Ha ocurrido con la crisis. Bueno, le quería ya para terminar preguntar, usted insiste que el rescate es al sistema financiero, que las condiciones son al sistema financiero, pero vamos a ver, el memorándum famoso. El famoso memorándum, vemos las condiciones, vemos las medidas que está tomando Mariano Rajoy para cumplir el memorándum que está vinculado al rescate financiero, y aquí quienes estamos pagando somos todos los ciudadanos. Se nos sube el IVA, las medidas con los funcionarios, o sea, al final estamos pagando los ciudadanos para rescatar a un sistema financiero, en concreto a unas cajas que ya nos han robado bastante. O sea, el memorándum al final lo que te viene a decir, una cosa es lo que se diga y otra cosa es la realidad. La realidad es, te dicen, es un rescate al sistema financiero. 1. No hay condicionalidad macroeconómica para el país. 2. Luego, sí hay condicionalidad económica para los bancos y no solamente para los bancos que precisen de la ayuda pública. Ya, eso es lo que se dice. Ayer se supo otra cosa, que es que los 100.000 millones pueden ser utilizados para compra de deuda y no solamente para asistencia al sector financiero. Luego, no es difícil de ligar una cosa con la otra, aunque no esté escrita, que quiere decirse que las medidas que se han tomado, una de dos, o son condicionalidades negociadas por bajo, o son usted hace eso y después hago yo lo otro. Porque claramente el gobierno ha hecho todo lo que había dicho que no iba a hacer, ¿no? Y en mi opinión sobre este tema, debió hacer algunas cosas antes. Se han perdido meses preciosos para poder enderezar la situación y se sigue incidiendo sobre la política de incremento de ingresos y reducción de gastos, que son políticas restrictivas. En las políticas restrictivas, a mi modo de ver, Alemania nos está llevando por un camino extraño, es decir, donde no creo que tengamos una salida fácil en el corto plazo, porque la austeridad, a mí si lo comparas con el despilfarro, me parece bien. Si la antepones al gasto corriente, me parece regular. Si la antepones a la inversión productiva, me parece mal. Y eso es lo que se está haciendo. Y se está coartando la capacidad de crecer porque se está haciendo lo contrario que se ha dicho siempre. Bajamos impuestos para que la gente tenga más disponible y la economía se expanda. Se está haciendo lo contrario. Ahora, se está haciendo exactamente lo que les han obligado a hacer. Eso también es verdad. ¿Dónde están los hombres de negro? Yo no sé dónde están, pero lo cierto es que se está haciendo lo que les han obligado a hacer. ¿Y eso tiene que ver con el rescate al sistema financiero? Es que tampoco como país estás bien. Es decir, que aquí, de todas maneras, la Unión Europea tiene muchas debilidades que tendrán que ir corrigiéndose. Hombre, pero es un poco lacerante en este momento que un país esté financiando a uno y el otro a 7. Y es un poco ya indignante que el Banco Central Europeo, que es verdad que tiene limitaciones estatutarias, etcétera, no le parezca bien intervenir para comprar deuda ni siquiera en los mercados secundarios, que se intercambian 4 euros. No sé lo que habrá pasado hoy con la emisión en el primario, porque ya había bonos, etcétera, pero se supone que los precios que ha tenido que pagar para colocar están disparados. Y en tanto y en cuanto la prima de riesgo española no se sitúe cerca de los 300, que es lo que nos correspondería por fundamentales, todo lo demás está viciado. Y eso solamente se puede hacer realmente, a mi modo de ver, si hay confianza desde Europa en que vamos a tomar medidas y si el Banco Central Europeo interviene. Pero es que esto es una maquinaria lentísima. En Estados Unidos ya lo han hecho y están ya previendo que hacen otra, la Quantitative Easing 3, están previéndolo. Y si tú lees a Krugman, que ha venido por aquí alguna vez al Nobel, pues casi lo que te dice es que lances el helicóptero para lanzar dinero, que tampoco es la solución, ¿no? Pero realmente yo creo que el gobierno se ha visto abocado a hacer cosas que nunca hubiera gustado hacer.
ha afirmado rotundamente cosas que no debiera haber afirmado rotundamente, porque no estaba en su mano afirmarlo y no son dueños de lo que están haciendo. Y de momento lo que esto va a implicar es ciertas restricciones que no nos van a ayudar a salir en principio de la crisis. Aunque le había hecho que era para terminar, permítame una última pregunta, que es una reflexión que me he venido a cuenta de este tema. ¿No cree que los ciudadanos nos merecemos un poco más de transparencia? O sea, nos enteramos de las condiciones del memorándum porque el gobierno holandés lo publica en una página web. Un memorándum que tenía que ser secreto. No es un insulto a los ciudadanos españoles y del conjunto de los países europeos que algo así se negocie en secreto, que estén al tanto los gobiernos, las autoridades comunitarias, pero los ciudadanos que somos los afectados, bien porque las medidas se van a poner sobre nuestros hombros, bien porque se va a financiar el rescate con el dinero ciudadano de otros países, que se nos oculte esto. Ya he dicho antes que uno de los problemas que hemos tenido, y es aplicable a muchas cosas, es que en realidad este gobierno, el anterior del anterior y los que le anteceden, hablo también de Bruselas. Todos han tratado a los ciudadanos como menores de edad, por no decir como tontos. Es decir, no hay que contarles nada, simplemente les damos las cosas hechas y tal. Entonces, que nos enteremos, como dices, porque la ha publicado indebidamente, parece ser. En cumplimiento de sus propias leyes de transparencia. Sí. Ahí sí existe una ley. Pero no solamente eso, es que no te hablen claro es malo. Y que cuando te hablan claro, te hablan de una manera, como ayer que te dicen, es que no vamos a poder pagar las nóminas. ¿Eso es una forma de hablar claro o es una forma de escandalizar? Y son dos cosas diferentes. Hablar claro y escandalizar no es lo mismo. Es decir, oiga, nosotros podemos tener dificultades de pago si no acudimos si los mercados no nos financian. Pero hablar claro es contar la verdad, simplemente. Y yo creo que un ciudadano informado es un ciudadano que entenderá las cosas si se las cuentan. Y como probablemente no haya mucha capacidad de hacer muchas cosas diferentes a las que se están haciendo, pues probablemente las asuma. Lo que no admitirá nadie es que no cuenten cosas, como no ha ocurrido con el sistema financiero, ni que no se cuenten cosas tampoco de lo que está comprometido por ahí. Ni siquiera hay que no te hagan unas previsiones razonables de por dónde van a ir los tiros con esto, ¿no? Son 65.000, son 48.000, ahora son... Es que dice, pero ¿esto qué es la improvisación? Y realmente yo creo que el nivel de aguante que tienen los ciudadanos aquí es mucho mayor que el que se está teniendo en otros sitios, con independencia de las algaradas que pueda haber ahora, los enfados que pueda haber por grupos que están directamente perjudicados. Y yo creo que en general el ciudadano merece explicaciones claras, diáfanas, transparentes. Bueno, pues con este llamamiento a la sinceridad y a la claridad por parte de los políticos terminamos esta entrevista y solo resta pues agradecerle que haya venido a Periodista Digital. Muchas gracias a ustedes por recibirme.